Cordial saludo, apreciados estudiantes de CLEI 4.2 y 4.3. El día de hoy vamos a estar desarrollando la única guía de aprendizaje que vamos a desarrollar durante el cuarto periodo. Entonces, yo les pido el favor que aquellas personas que mandan la guía en este formato, por favor, eh, marcar su nombre aquí donde dice nombre del estudiante y acá donde dice grupo poner el CLEI, el número del CLEI al cual pertenece. Bueno, siendo así, la temática que vamos a estar trabajando hoy son mutaciones y enfermedades generadas por las mutaciones. Entonces rápidamente vamos a entrar a una introducción y podemos definir las mutaciones como el cambio permanente que ocurre en los genes, y esto sucede en el ADN. Ojo que aquí también de una vez les voy a hacer la aclaración, no es únicamente en los genes que suceden los cambios, también pueden suceder en los cromosomas, ¿ya? Que más adelante les voy a estar tratando. Bueno, entonces, las mutaciones se pueden presentar en dos tipos. Ellas pueden ser mutaciones genéticas cuando ocurren a nivel de genes. Es decir, que yo tengo un gen de una manera y cuando eh, voy a tener mi descendencia, el nuevo individuo va a tener ese gen, se le va a cambiar por otro o no le va a aparecer ese gen. Ahí es ahí se presenta una mutación porque va a cambiar las características que determinaba ese gen. Ahí es una mutación a nivel genético. Y también las mutaciones cromosómicas. Las cromosómicas también es cuando se afecta directamente los cromosomas. Recuerden que nosotros tenemos miles de genes, pero los seres humanos solo tenemos 46 cromosomas, ¿ya? Y esos cromosomas están cargados cada uno de ellos de miles de genes que determinan cada una de las características de nosotros. Eso ya lo habíamos visto más atrás cuando vimos la genética mendeliana. Bueno, entonces, aquí está el concepto de mutaciones. Eh, yo me les voy a centrar acá en el tipo de mutaciones, que son mutaciones génicas, que se presentan cuando se afecta un solo gen de ese miles de genes. Por ejemplo, el gen que determina la vista. Si el nuevo individuo no aparece con el gen que le determina la vista, va a ser ciego, y esa ya sería una enfermedad genética porque es causada por la pérdida de ese gen. Entonces, en este tipo de mutaciones genéticas se pueden dar a estos dos niveles: por sustitución de bases, es decir, que se le cambia, por ejemplo, una de las bases nitrogenadas que tiene el organismo, y entonces ya va a cambiar la estructura del gen y por ende va a cambiar la característica que determinaba ese gen. Por la pérdida e inserción de un nucleótido. O sea, si aparece un nucleótido de esos que forman cada una de la estructura del ADN, cada uno de los genes, si se pierde ese nucleótido, se va a perder la estructura del gen y por ende va a cambiar características. O por ejemplo, si aparece uno adicional al que ya debiere tener normalmente, también va a cambiar las características del gen. Y las otras son las mutaciones cromosómicas. Estas mutaciones cromosómicas es cuando afecta directamente al cromosoma y se puede presentar de la siguiente manera. De lesión es cuando se pierde un fragmento del cromosoma. Eh, Les voy a mostrar con la imagen de acá arriba rápidamente. Digamos que yo tengo este cromosoma aquí marcado. Mírenlo, la parte azulita del cromosoma. Si por ejemplo él pierde una de esas partecitas azules, ya ahí se pierden cientos de genes y por ende van a tener dificultades el individuo. Ahí es donde, por ejemplo, aparecen con muchas enfermedades, o que le falta un dedo, un brazo,
le sale la boca diferente, es por la pérdida de una parte del cromosoma, al cual denominamos de lesión. La duplicación es cuando, por ejemplo, eh, nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, cada uno determina una característica, pero un cromosoma de esos 23 pares, para formar cada par, el papá pone un cromosoma y la mamá pone otro cromosoma. En muchas ocasiones, en vez de aparecer el parcito de cromosoma, aparecen tres. Esas enfermedades generalmente se les llama trisomía. Por ejemplo, una de las mutaciones que se dan es o enfermedades que se dan por mutaciones, la trisomía 21 o síndrome de Down. Ese síndrome es porque aparecen en el par 21, en vez de aparecer dos cromosomas, aparecen tres. ¿Ya? Otra Otro tipo de mutación cromosómica es la inversión del cromosoma. Eh, Ellos, por ejemplo, tienen un lado más largo que otro, lo que son X, tienen una pata más larga que otra. Si yo invierto, si me aparece al revés ese cromosoma, también me va a causar ciertas mutaciones porque va a cambiar la estructura física de la persona o del nuevo individuo. O la otra es la translocación de, de, de las partes del cromosoma, es cambiar de partecita. Digamos que si en la parte superior de la X del lado izquierdo me va a aparecer la parte inferior derecha de la X y esa parte superior derecha me va a aparecer en la parte inferior. Eso me genera cambios en la estructura genética y por ende cambios en la, en la fisiología física de la persona. Bueno, las mutaciones pueden ser en células somáticas. Las células somáticas son las que digamos, determinan las características que no son sexuales del ser humano, como también en los tejidos y en las células reproductivas. ¿Ya? Entonces las mutaciones desde ese punto de vista pueden ser esas mutaciones espontáneas o mutaciones naturales que se dan porque a la hora de formarse, organizarse los cromosomas o los genes, el mismo organismo se equivoca organizando la partecita que van armando el ADN y ahí se puede presentar una mutación. O las mutaciones provocadas artificialmente. Ojo que las mutaciones todo el tiempo no son dañinas, o sea, toda mutación no causa daño. De hecho, la evolución de las especies es producto de las mutaciones. Y estas mutaciones artificiales, por ejemplo, en la vida diaria o, o lo que estamos viviendo actualmente, se trabaja mucho la mutación artificial en la parte agrícola para poder generar mejores productos agrícolas, mejores frutos, o para poder combinar y sacar un producto mejorado. Y también en la medicina se está utilizando mucho las mutaciones. Ya uno sabe que, por ejemplo, tal gen produce una enfermedad, entonces en la medicina tienen la capacidad de sacar ese gen y reemplazarlo por uno que no produzca la enfermedad. ¿Ya? Todo eso hacen parte de las mutaciones artificiales porque las provoca, el mismo ser humano provoca esas mutaciones para poder mejorar, digamos, las especies. Y por aquí me aparecen las enfermedades genéticas más frecuentes. Son muchas, pero aquí tengo 10 únicamente que les voy a mostrar. Que aquí está la primera, está la segunda, la fibrosis quística, está esta, la tercera, que es el síndrome de Down, que se presenta porque aparecen en vez de dos cromosomas en el par 21 aparecen tres.
Está esta distrofia muscular, el síndrome X frágil, la anemia de célula falciforme, la distrofia muscular, la enfermedad de Celica, y así sucesivamente. Son estas 10 enfermedades. Y rápidamente vamos a pasar a lo que vamos a valorar. Hay tres actividades. La primera es que yo les doy aquí un listado de palabras para que ustedes las vayan organizando y las completen donde deben de ir ubicadas cada una de esas palabras que se les muestran aquí. La segunda actividad es un examen tipo IFE sobre las mutaciones, que para aquellas personas que los datos no le dan para abrir este link o para enviar por el link, la pueden enviar, desarrollar aquí, o si no, los demás les recomiendo por favor que la hagan a través de este link. Y la actividad 3 que tiene que ver precisamente con las enfermedades genéticas es aparear, poner el número de estas enfermedades, de esta columna de enfermedades, a el concepto que mejor la defina. Por ejemplo, aquí yo tengo la número 10, el síndrome de Edwards. Y vea que yo le puse el 10 aquí porque el concepto que mejor define el síndrome de Edwards es este que dice: también recibe el nombre de la trisomía 18. Ocurre por una copia adicional completa del cromosoma en el par 18. ¿Ya? Así sucesivamente. Ustedes que ya leyeron, por ejemplo, las enfermedades, van a ir mirando cuáles son los conceptos que mejor la definen y le van a ir poniendo los numeritos aquí al frente. Espero que tengan suerte en el desarrollo de estas actividades y feliz día.